Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y, por supuesto, darles la bienvenida a su iglesia, que en esta oportunidad, bueno, hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro y ha sido una bendición el poder hacerlo, pero en esta oportunidad vamos a hacer una pausa que vale la pena. Es para atender un asunto de iglesia importante, relevante y algo muy bueno, por cierto, que tiene que ver con la elección de diáconos en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y que, bueno, es algo que está presente en las Escrituras, obviamente, pero también en muchas iglesias y nosotros no seremos la excepción. Es algo que viene para nosotros y por eso es importante que aprendamos qué dice la Biblia al respecto y cómo nosotros somos parte de este proyecto, si le podemos llamar así, de poder elegir diáconos en la iglesia, el rol que tienen y la importancia que tienen en el ministerio que hacemos como iglesia. Y por eso yo te invito a que busques en tu Biblia Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Siempre es emocionante ir a Hechos porque habla de los primeros días, meses, años de aquellos cristianos que impactaron su mundo, a los que Dios usó para que el evangelio se expandiera y trascendiera generación a generación, al punto que nosotros hemos alcanzado salvación por el ministerio de aquellos. Y se vuelve un modelo importante para el ejercicio del ministerio hoy en día. Y por eso vamos a leer y vamos a aprender, por supuesto, acerca de lo que contiene Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice, y me sigues acá, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, servir a las mesas. Y vamos a ver de qué se trataba específicamente ese trabajo. Dice verso 4, y nosotros persistiremos en la oración, dicen los apóstoles, y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y entonces dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué emocionante lo que acabamos de leer. Yo creo que todos los que pertenecemos a Vida Nueva o perteneces a una buena iglesia que ha sido una bendición para tu vida, estos 7 versículos de alguna manera contienen el anhelo que uno tiene para con la iglesia a la cual uno pertenece. ¿Y a qué me refiero? Crecimiento, que la mano de Dios esté sobre esta iglesia, sobre este liderazgo, sobre esta congregación, de manera que puedan impactar su mundo. Y creo que es el deseo de cada uno de nosotros. Ahora, lo interesante que registra Hechos es que si bien ves que usa la palabra crecer en varias oportunidades, de hecho así comienza y así termina. Conforme creciera, dice el número de los discípulos, y crecían grandemente, y muchos de los sacerdotes en aquel momento obedecían a la fe. ¿Qué determina? Uno se pregunta, ¿qué determina el crecimiento? Porque uno piensa, experimentaron un crecimiento extraordinario. Esto produjo una crisis que, como acabamos de leer, una desatención ministerial que nos hace pensar que no estaban preparados, porque alguien dirá, no, una iglesia crece cuando está la logística bien establecida, está bien organizada, las funciones están claras, funcionamos en equipo, y entonces todos estos elementos hacen que crezca el carisma de los líderes. Yo no sé, ahí uno puede pensar en tantos elementos en los que uno piensa, eso nos hace crecer. Pero luego lo que vemos en Hechos es que no estaban listos.
Sin embargo, tuvieron un crecimiento. Ahora, este crecimiento generó, por decirlo así, una crisis o un desafío ministerial que debía ser atendido. Y lo atendieron. Entonces, cuando ya a nuestro parecer o en nuestra lógica podemos pensar, ahora sí estaban listos, ahora distribuyeron el ministerio en hombres clave, ahora que detectaron por dónde había una situación que debía ser atendida, entonces uno puede pensar, entonces claro, después siguieron creciendo porque se organizaron, porque distribuyeron la carga ministerial. Y entonces ante la pregunta de qué determina el crecimiento en una iglesia, uno podría pensar los métodos, será el predicador, serán las instalaciones, será la locación dentro de la ciudad, el parqueadero, si es adecuado. Y uno puede pensar en tantos elementos que pueden ser favorables para el crecimiento. Y yo tengo que decir algo y aclarar algo, que vale la pena atenderlos. Pero la pregunta es, ¿qué determina? ¿Qué es lo determinante para que una iglesia crezca, que es el deseo de cada uno de nosotros? Esto me hace recordar en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, hablando de crecimiento. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Este es el punto. ¿Quién da el crecimiento a una iglesia? Estamos viendo en Hechos capítulo 6, y según lo que dice Pablo acá en 1 Corintios 3, 6, es que el crecimiento lo da Dios. Ahora, el crecimiento lo da Dios antes de nosotros estar preparados, anticiparlo, y Dios puede dar ese crecimiento. Ahora, va a ser importante que conforme crecemos, nos organicemos de mejor manera y vayamos distribuyendo la carga ministerial, el trabajo que se hace en el ejercicio del ministerio de la iglesia. Pero entonces yo creo que es importante que podamos ver este texto y que tú y yo nos sintamos parte de la experiencia de iglesia, de la que se trata acá es de un crecimiento. Y cómo nosotros podemos impulsar el crecimiento de nuestra iglesia. Y vamos a ver varios aspectos y como te decía, va a ser muy interesante aprender acerca de la figura de los diáconos. Entonces, ¿cómo nosotros participamos? ¿Cómo es que yo me siento parte de todo esto y qué puedo aportar yo a este crecimiento? Lo primero que vamos a ver es que debemos participar o al menos sentirnos partícipes, vernos parte de una realidad deseada. Como te decía inicialmente, es que yo creo que aquí están pasando los problemas que muchos quisieran tener en la iglesia. ¿Y cuál es ese problema? Le voy a poner comillas a ese problema. Crecimiento. Pero no solamente crecimiento. Crecimiento extraordinario. Y por qué no decirlo, hasta inexplicable. O sea, ¿cómo es que en aquel momento, sin los recursos que tenemos ahora, sin las instalaciones con las que contamos ahora, sin las comodidades con las que contamos ahora, estaban teniendo un impacto en su ciudad, en su locación, en su momento de iglesia, en lo que podemos decir, esa es la realidad que yo deseo para mi iglesia? Experimentar desafíos relacionados al crecimiento y entender que eso es bueno, eso es bueno. Y mira cómo lo dice acá en el verso 1 de Hechos capítulo 6. Dicen aquellos días, refiriéndose al momento histórico. Yo creo que lo primero que hace el texto es ubicarnos en una línea de tiempo en la que, por supuesto, son los primeros momentos de la iglesia en que están obedeciendo la gran comisión. Y algo interesante es que en aquel tiempo, en aquellos días, habla de la primera fase de la gran comisión que Jesús les dio a sus discípulos, donde les dijo, vayan a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria, luego hasta lo último de la tierra. O sea, tiene ciertas fases donde la iglesia va expandiendo su ministerio. Y ellos estaban en esta primera fase porque acabas de leer en el verso 7 que la iglesia estaba localizada en Jerusalén. En esta fase estaban, pero estaban teniendo un impacto y un crecimiento espectacular, extraordinario. Están teniendo los problemas que muchos pastores, lo voy a decir así, quisieran tener. Hay muchos problemas en la vida, muchos problemas quizás, impases, desafíos ministeriales, pero crecimiento es el que uno quiere tener,
Qué bendición que la iglesia crezca, y tú has visto que nuestra iglesia, Dios ha sido tan bueno que nos ha dado también un crecimiento muy bueno, muy bueno. Y entonces se presenta un escenario espiritual que está aquí en el verso 1. Dice: en aquellos días, como creciera, fíjate cómo lo dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que está diciendo es, esa desatención está vinculada o es resultante del crecimiento extraordinario que estaban experimentando. En lo que vamos a ver que dentro de este escenario, cuando esto sucede, resentirse por las desatenciones es indebido, puedes decirles inútil, puedes decir es infructuoso, es inapropiado si quieres, porque lo que está sucediendo es que Dios está bendiciendo tanto a esta iglesia que crece. Y aquí el escenario ministerial podría pasarnos a nosotros, donde hay desatenciones. Lamento decirte que la iglesia no es perfecta. Y lo digo con un poquito de humor, el lamento decirte. Yo creo que esta es parte de la bendición de ser parte de una iglesia, es que seres imperfectos como nosotros, en un escenario ministerial imperfecto, donde debemos tener cuidado de no caer en el escenario en el que están estos discípulos, donde estaban murmurando. Sabes que la palabra murmurar significa un debate secreto, gobernado por el desagrado y las quejas. Es que a mí no me saludaron, o no había sillas. Yo no sé, estoy inventándome aquí algunas quejas. Yo no sé si hay lugar a PQRs aquí en el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Yo no sé, quejas, reclamos, o yo no sé, propuestas, ¿verdad? Pero realmente murmurar, fíjate que en la Biblia nunca es encontrado como algo positivo. Siempre le acompaña un escenario negativo, y los que más sobresalen son las que son mencionadas en Éxodo capítulo 16, verso 7 y Números 14, 27, donde se quejan del liderazgo de Moisés, donde se quejan de la dirección que Dios está dando por medio de Moisés. Y es algo indebido, es algo que uno debe evitar, porque si resentirse es inútil, también debemos entender que resolver es lo importante, y es algo que hacen los apóstoles, aunque debemos también reconocer que la desatención era real. No estaban murmurando algo que estaban exagerando, no era una mentira, no era un chisme, no era algo que se propagó de algo que era falso, no, la desatención era real. Cuando habla de los griegos y de los hebreos, muchos concuerdan de que se trataba de judíos que vivían en Israel, en este sector, en Palestina, y que hablaban hebreo, pero también habían judíos fuera de esta región de Israel, que vivían en Asia, que venían de otros lugares, y por el helenismo que había en aquel momento, el imperio romano, y lo que se hablaba era griego. Entonces había una distinción, y fíjate lo que sucede, judíos, porque la iglesia está conformada en este momento histórico por judíos. Y entonces parece que estaban atendiendo o dando prioridad a un grupo, y es algo que es curioso que la Biblia no lo calle, porque es algo que no debe suceder. Es algo que no debe suceder. Como te decía, la desatención era real y había que hacer algo al respecto. Probablemente era un descuido, no había un mal corazón. Probablemente, el texto no nos lo dice y nosotros no podemos asegurar algo que no está en el texto. Pero lo que sí es cierto es que había un grupo que estaba desatendido y que era necesario atender para seguir creciendo, porque ya tenían una situación que se había salido de sus manos. Ahora, sobre la atención a los necesitados, y que en este caso se trataba de las viudas de los griegos, y ahora piénsalo, seguramente son mujeres que han perdido a sus esposos, que vienen de fuera, no son de la región de Israel, de Palestina, y entonces tienen una necesidad real. Y la Biblia habla o lo regula en 1 Timoteo 5, y no es el caso, pero si quieres leerlo, ahí dice la manera, porque tampoco es que, sí, hay que ayudar a todos, por supuesto, la iglesia debe ayudar,
pero es algo que está regulado. Los hijos deben hacerlo primero, la familia debe responder y por supuesto la iglesia, de acuerdo al rol y al caso específico, también debe hacerlo. Pero lo interesante es que el asunto concierne a todos. Es que así funciona la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular. Y lo que sucede en la iglesia es importante que nosotros entendamos que concierne a todos, nos afecta a todos. Y entonces lo que hacen los apóstoles es que hacen una convocatoria, lo tratan a manera de asamblea. Dice el verso 2, dice entonces, o sea, yo creo que se percataron del asunto y dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Como te decía, resolver lo importante, y aquí de lo que se trataba era de distribuir el ministerio, y era algo necesario, pero también estratégico. Y vamos a ver principios muy valiosos a continuación acerca de esto. Porque cuando mencionan este trabajo, usan la palabra griega diaconía. Y aquí viene algo bien interesante, porque esta palabra griega, cuando es utilizada como verbo, significa servicio. Cuando dice este trabajo, necesitamos encontrar a 7 hombres que hagan esta diaconía. Y por supuesto, luego la iglesia estructura todo esto y le llama diáconos. Y ahí vamos a ver unos requisitos más adelante. Pero entonces, cuando es usado como verbo, se trata de servicio, es decir, son servidores. Pero cuando se trata de como un sustantivo, la misma palabra griega, significa distribución. Y fíjate que son ambas cosas. Porque el ministerio, en este momento en que la iglesia crece, debe distribuirse en personas clave, en creyentes clave. En este caso son diáconos. Pero tú sabes que el ejercicio del ministerio incluye algunos que quizás no van a ser diáconos, pero sirven en la iglesia. Otros son evangelistas, hay pastores, hay maestros de ministerio infantil, hay enseñadores para los jóvenes, quienes lo cuidan, los pastorean. Y entonces lo que vemos es que todos pueden proponerlos. Todos pueden proponer a estos diáconos. Pero no todos pueden serlo. Por eso pone algunos requisitos allá. Y los requisitos, en primer lugar, y voy rápido acá, pero me voy a tomar, me voy a tomar el tiempo para explicar, porque esto es clave. Esto que vamos a ver a continuación es muy clave y te pido que pongas muchísima atención. En primer lugar, dice distribuyamos el ministerio. Todos podemos participar en la búsqueda de estos hombres, de estos creyentes, pero no todos pueden serlo. Y pone 3 requisitos. Habla de que sean de buen testimonio, es decir, una reputación conocida y aprobada. Es decir, tú no puedes aprobar una conducta de alguien que no conoces. Y aquí yo pienso que la forma fácil de identificar a alguien con buen testimonio, con buena reputación o buena fama, es que has entrado en contacto con esta persona y ha sido una bendición para tu vida. Pero Primera de Timoteo, capítulo 3, yo te invito a que lo busques. No lo tengo en pantalla porque vamos a ver que son varios versos y vale la pena buscarlo y vale la pena verlo detenidamente. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 8 al 12, hablando de los requisitos y del buen testimonio. Aquí vamos a encerrar lo que es el buen testimonio. Dice, porque tienen buen testimonio, dice verso 8. Los diáconos, o sea, a los que se les distribuyó el ministerio y sirven, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Sería terrible, ¿verdad?, que tengan un problema con la bebida. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ves que administra bien sus finanzas, al menos en lo que le conoces. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Esto de ser sometido a prueba primero es el escrutinio. Es que vamos a observar sus vidas y vamos a llegar a un punto en el que más adelante vamos a ver que vamos a proponer a alguien. Pero que tiene buen testimonio, que su reputación es conocida y es aprobada. Dice, y entonces, o sea, una vez
ejercemos el escrutinio sobre esta vida, bueno, si tiene buen testimonio, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen, dice, bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, todo esto, el tiempo apremia, ¿verdad? Pero es claro lo que está diciendo todo acá, de manera que el buen testimonio es que observas estos aspectos. No es alguien perfecto, porque de esa manera no podríamos nombrar diáconos, sería muy difícil, pero sí tiene un buen testimonio. Sí tiene un buen testimonio y tiene también un carácter controlado por el Espíritu Santo, porque dice que debe ser lleno del Espíritu Santo. Sí debo decir que según Efesios 5:18, cuando dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, está usando una comparación el texto en Efesios 5:18 para decirnos que cuando una persona está embriagada, está controlada por el licor. Pero cuando está controlada cuando está llena del Espíritu Santo, no llena de licor, que es el ejemplo que usa, pero en el caso del Espíritu Santo, cuando está lleno del Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo. Es alguien que ves en su testimonio que quizás la está pasando mal, quizás ibas con él y alguien se le atravesó en el camino y está controlado por el Espíritu Santo, tiene paz, tiene gozo, hablando del fruto del Espíritu Santo en su vida, tiene benignidad, es alguien bien intencionado y entonces se ha ganado tu respeto, porque ese testimonio que es el resultado de la llenura del Espíritu en este creyente, también le hace elegible porque cumple los requisitos. Y el tercero dice lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, dice ya en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles dicen escojan entre ustedes. Mire, la solución está entre ustedes para seguir creciendo y para atender esos asuntos. Y también habla de un conocimiento aceptable en la toma de decisiones. Tú ves las decisiones que toman. Quizás no tiene una vida perfecta, quizás no todo está bajo control. La vida es difícil, ahí en su trabajo probablemente, el tema de las finanzas, el tema de los hijos, pero ves que las decisiones que toma son acertadas porque son bíblicas. Sabiduría, es la aplicación, la toma de decisiones en cuanto a eso. Y entonces ves que es tan estratégico porque los apóstoles dicen, miren, es importante que en la iglesia nosotros sigamos orando, que es comunión con Dios. Fíjense lo tremendo, es que para nosotros guiar la iglesia necesitamos comunión con aquel que guía la iglesia, que es el Señor, por supuesto, y la oración es comunión con Dios. Nosotros podríamos pensar, entonces el pastor no hace tareas ministeriales allá, ¿verdad? No, claro, estamos totalmente dispuestos, pero no es bueno para la iglesia que el pastor que tiene el mismo tiempo limitado que tú tienes, que tiene habilidades pero también son limitadas y que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Obviamente, lo mejor es distribuir el ministerio para que estas cosas no sean desatendidas. Te lo voy a poner así, que no sean desatendidas porque el pastor no puede, porque no puede, cuenta con las mismas horas que tú, está limitado en habilidades al igual que tú, pero lo mejor para la iglesia es que el pastor esté orando en oración, comunión con Dios, y esté ministrando por medio de la palabra, esté pastoreando, está dando rumbo, está enseñándole a la congregación, está edificando. Y sería un error, según el planteamiento de los apóstoles, que por estar atendiendo todos estos asuntos, el pastor se salga de su rol y desatienda aquello que tiene que ver con su puesto dentro de la iglesia. Y por eso yo creo que es importante ver algunos principios generales, que puedes encontrarlos en 1 Corintios capítulo 12, versos 18 al 21, cuando habla de que somos un cuerpo en Cristo. Y aquí rápidamente te doy 3 principios. Primero, todo miembro de la iglesia es importante. Todo. Las viudas de los griegos son tan importantes como las viudas de los hebreos. Es importante atender toda situación ministerial, es importante el ministerio de la palabra, es importante la oración, es importante servir a las mesas. Por cierto, servir a las mesas se trataba de tomar un recurso
y tener la sabiduría de distribuirlo, el conocimiento bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de distribuir a las viudas? Y entonces nosotros lo que haríamos es, 1 Timoteo capítulo 5. Entonces voy a revisar lo que dice ese texto y este diácono tomaría una decisión acertada porque está lleno de sabiduría. También va a estar lleno del Espíritu Santo, va a poder lidiar con las personas, va a tener la paciencia del Espíritu, que el Espíritu Santo da en la vida, y va a tener un buen testimonio. Entonces va a ganarse el respeto de aquellos a los cuales sirve. Pero mira, todo miembro de la iglesia es importante. También toda función ministerial es importante, que es de lo que habla 1 Corintios capítulo 12, que lo que está diciendo es, mira, es tan importante el ojo como la oreja. Es tan importante el dedo pulgar como el dedo meñique. Es tan importante un brazo como una pierna. Es tan importante todo miembro. Y es interesante porque la Biblia dice de que Dios puso a cada uno como Él quiso. Es decir, el cuerpo tiene una forma y la forma Dios se la dio. La iglesia tiene una forma y está conformada por muchos miembros para que distribuyan el trabajo, caminen en la misma dirección y sean gobernados por la misma cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Y por eso, fíjate, trabajar, el tercer principio general, trabajar en equipo es importante. Y lo que vemos acá en la propuesta es que es un equipo de diáconos que se vuelve... para ser partícipes de este privilegio, fíjate, se vuelve no solamente una realidad deseada del crecimiento de la iglesia, sino que se vuelve el respaldo designado. Tiene una formalidad, hay un establecimiento y por eso lo vamos a ver en el versos 5 y 6. Es el respaldo designado. Mira, en el crecimiento de la iglesia nosotros podemos participar en este respaldo ministerial que se necesita. Dice volviendo a Hechos, capítulo 6, verso 5, dice, y qué bueno, mira cómo comienza, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Dicho de otra manera, les pareció bien a la iglesia. Esa es la propuesta. Sí hay que distribuir el trabajo ministerial. Sí, entiendo, no es que el pastor sea más importante, pero es importante que el pastor ministre y se dedique a la oración, a darle rumbo a la iglesia, a edificar a la iglesia, y los demás miembros busquemos a los idóneos para que nos ayuden con la otra parte. Y atiendan a los nuevos en la fe, que era algo que sucede, y olvidaba mencionar este elemento, es algo que sucedía mucho en la iglesia en aquel momento. Por esa razón era necesario respaldar el ministerio que se hacía y designarlos. Y consistía en el involucramiento de todos, de toda la iglesia a la cual agradó la propuesta, y también la elección correcta de algunos. Y aquí se ve cuál fue la reacción de la iglesia. Y como te decía ya al inicio del verso, dice que agradó. Es decir, que consideraron el razonamiento y el motivo y les pareció que estaba bien. Ahora, esta propuesta fue unánime. Tuvo una respuesta unánime. Hubo mucha unanimidad. Es decir, en primer lugar, cuando experimentan el crecimiento extraordinario, ven que la situación, la desatención era real, había que hacer algo. Entonces ellos proponen, miren, si nosotros empezamos a atender todo eso, la iglesia lo va a sufrir. Esa no es la ruta a tomar. Entonces, en su razonamiento y su propuesta dicen, hay que escoger hombres. ¿Y saben quiénes los van a escoger? Los van a proponer, los van a buscar la iglesia. Y entonces cuando esta propuesta llega a la congregación hace lo que el liderazgo espiritual les ha indicado y entonces buscan entre ellos y proponen a estos líderes o más bien, siendo más específico, a estos servidores, a estos diáconos. Mira lo que sucede. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron y mira los nombres. Por cierto, los nombres son griegos. ¿Te acuerdas qué viudas eran desatendidas? Sí, exacto, te equivocaste. No, sí, cierto. Es los griegos. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Probablemente porque si se trataba de atender un área específica, también se consideró quienes podían entender esa situación específica a atender. Y vamos a ver que ser diácono es más que hacer algo.
ser diácono es más ser algo en la iglesia. Y esto que son en la iglesia, te lo defino de esta manera. El diácono es la extensión del ministerio del pastor. Por decirlo así, es la extensión de los brazos del pastor para atender las necesidades de la iglesia, de manera que el pastor no descuide el rumbo, el pastoreo, edificar, el ministerio de la palabra y la oración. Ves que todo tiene mucho sentido. Y volviendo al punto, es que cuando la propuesta es razonable de parte del liderazgo, cuando razonamos los asuntos de iglesia y te hacen sentido, sabes que la iglesia se persuade. Y el resultado es que participan del ministerio. Yo espero que eso sea lo que suceda en nosotros. Es lo que ha sucedido todo este tiempo. Es claro, la Biblia es razonable, la explicación es clara y entonces el entendimiento es obvio y entonces la aceptación de la propuesta, uno dice, claro, ¿qué se necesita de mí? Busquen entre ustedes. Ya vas a ver que eso es lo que nos toca en una semana. Eso es lo que nos toca. Elegir, que tú puedas proponer. Y ya te voy a dar algunos tips o algunas indicaciones más bien para que lo hagamos adecuadamente. Entonces, también cuando la propuesta de la congregación, es decir, los 7 hombres, cuyos nombres son griegos, ya los vamos a leer, cuando vienen a los pastores, ellos eligen, ellos toman la decisión. En este caso eran los apóstoles. Pero ahora la autoridad superior dentro de la iglesia, dentro de la estructura, son los pastores. Entonces, son aceptables al liderazgo. Porque si todo se hace bíblicamente, no tenemos ningún problema. Es decir, dice aquí, agradó la propuesta, en el verso 5, a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ok. Entonces sí cumplía. Claro. De hecho, es interesante porque lo que sigue son otros nombres, pero si tú sigues leyendo el libro de Hechos, vas a encontrar que Esteban fue un diácono espectacular. Dicho de alguna manera, pero no quiero que me lo malinterpretes, fue sobresaliente. Es el que ejerce bien el diaconado que gana un grado honroso en la iglesia. El que ejerce bien el diaconado, es lo que leíamos en 1 Timoteo 3, 8 al 12. Pero significa más que eso, más que alguien que sobresalga entre los demás. Significa que son un equipo y que un diácono no va a cubrir todo, así como un pastor no puede cubrir todo. Pero de acuerdo a los dones que Dios les da a estos servidores, a estos diáconos, distribuimos el trabajo y algunos van a enseñar, otros no. Algunos van, y lo voy a decir tal cual es, algunos van a bautizar, otros van a casar, otros van a atender un velorio o un funeral, otros van a ir a hospital, porque el pastor no puede dividirse. Pero obviamente y aquí hablo como tu pastor, cuando yo tenga el tiempo, por supuesto, cuando yo pueda hacer un espacio, yo siempre voy a estar totalmente dispuesto a hacerlo. Y cuando no, o esté enfermo, o esté visitando a mi familia en mi país, qué bueno va a ser contar con diáconos. Y entonces dice ahí Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, después Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, es decir, que venía de fuera, entonces creció afuera de Palestina, aceptó el judaísmo como su religión, pero luego conoció al Señor, lo que está diciendo. Ahora es creyente. Entonces, fíjate, cuando abordamos los asuntos de iglesia como es debido, damos un gran paso hacia adelante. En este momento, el paso a dar es elegir a nuestros diáconos. Entonces, al momento de elegirlo, y por eso era tan importante abrir la Biblia en esta oportunidad, porque eso es lo que vamos a hacer. Ya viste los requisitos. De hecho, yo te invito a que puedas volver en el video si necesitas entenderlo mejor. Pero ahí están los textos. Pero hay algo que debemos tener presente al momento de elegirlo, y aquí te los enlisto. En primer lugar, la búsqueda de estas propuestas a diáconos es individual y privada. Por favor, no, ahora voy a la parte muy práctica. No se trata de, ¿y quién piensas tú que debería ser diácono? Yo creo que fulanito. Sí. Oye, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Si tú preguntas cómo se llama, yo creo que no lo conoces lo suficiente. Y si no lo conoces lo suficiente, no sé
qué tan bueno sea que lo propongas. Es algo que debes considerar. La búsqueda es individual y es privada. Los esposos, por supuesto, son una sola carne. Pero entonces los requisitos bíblicos son el filtro. No es si son amigos, no si son simpáticos, es que tienen buena reputación, es que son de un carácter controlado por el Espíritu Santo y también aplican bien la Biblia, conocen la Biblia y toman buenas decisiones. Y otra vez, no son perfectos, pero esos 3 rasgos están ahí, más los que vimos en 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Pero todos los requisitos bíblicos son el filtro. También puedes proponer varios nombres. ¿Solamente uno puedo? No, vas a poder varios nombres. Y si conoces el apellido, mejor, especialmente por los hermanos que tienen el mismo nombre. Lo que va a hacer la diferencia es el apellido. Yo espero en el caso ideal que tú conozcas el apellido y puedas proponerlo a 1, 2 o 3 que tú consideras. Otra cosa importante es que los pastores eligen con criterio. O sea, nosotros con David vamos a recibir las propuestas. Vamos a ver esos nombres y David y tu servidor como pastores en esta iglesia, vamos a orar por eso, vamos a platicar sobre eso y tenemos la responsabilidad de elegirlos. Entonces, que tú lo propongas no significa de que va a ser diácono. Nosotros tenemos la responsabilidad. Dice ahí el texto que presentaron a los apóstoles, al liderazgo en la iglesia para que tomaran esa decisión. Entonces, y se elige con criterio. Por cierto, no por mayoría. No es que veamos quién tuvo más y entonces tú empieces a decir, hey, es absurdo, ¿verdad? Voten por mí. Nada que ver. Pero tampoco, aparte de todo eso, no se trata de quién tuvo más propuestas. Alguien que tuvo una propuesta, después de orar y consultarlo con el Señor, podría ser diácono. Pero alguien que tuvo 50, podría serlo y podría no serlo. Por eso te pedimos que también tú ores y que ores por nosotros. Es algo importantísimo. Las propuestas se recibirán el siguiente domingo, en el culto presencial, el siguiente domingo. En este momento solo estamos aprendiendo al respecto. El próximo domingo vamos a tener unas tarjeticas y vamos a entregarlas y tú vas a proponer. También el nombramiento será en nuestro aniversario y aquí me encanta decirte que estamos cumpliendo 8 años. El primer domingo, el domingo 4 de septiembre, vamos a celebrar nuestro 8º aniversario. Va a estar Julio Contreras, va a estar Steve con nosotros también, sus esposas, vienen otros hermanos invitados. Va a ser una fiesta. Y dentro del elemento fiesta de nuestro aniversario vamos a nombrar a los diáconos. De hecho, tú lo que ves es que hubo una imposición de manos y te lo explico de manera sencilla. La imposición de manos es un acto o una ceremonia pública en la que el liderazgo de la iglesia oficialmente está nombrando diáconos. Es público, es para que todos lo sepan. Es algo oficial, es de parte del liderazgo. Ahora, lo último, ahora, entendido todo esto, también lo último que vemos en el verso 7 es algo también emocionante. Es que luego de designar el respaldo ministerial que se necesita, lo que podemos anticipar es un resultado duradero. Es algo bueno para la iglesia. Como te decía, el texto termina con mucho crecimiento. Y es que la buena práctica ministerial propicia el avance de la obra. Y este avance de la obra se comprueba en 2 aspectos, según el verso 7. Dice acá, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, fíjate, primero lo que dice, crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, ¿qué hacía? Se multiplicaba, pero no solamente dice se multiplicaba, sino dice grandemente en Jerusalén, en la etapa en la que estaba la iglesia. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El texto termina como comenzó, crecimiento. Entonces, hacen los ajustes, nombran diáconos, distribuyen la carga ministerial, todos son unánimes, todos participan, algunos en elegir, otros en ser elegidos, el liderazgo impone manos, el ministerio se distribuye, ahora están listos para seguir creciendo y adivina qué sucede.
la iglesia sigue creciendo. Un resultado duradero, permanente, donde suceden dos cosas esenciales. Primero, la palabra del Señor es expuesta, es efectiva y es enaltecida. Es curioso porque dice que lo que crece, y mira cómo lo dice, y crecía la palabra del Señor. No crecían los creyentes. ¿Qué es lo que crecía? La palabra del Señor. Entonces uno piensa, ¿cómo crece la palabra del Señor? ¿De qué está hablando? Primero está hablando de que la palabra crece en el sentido de que la palabra es sembrada. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios? En la parábola del sembrador. Es una semilla que es esparcida. Y entonces, ¿qué pasa cuando es esparcida y cae en buen terreno según la parábola del sembrador? Germina, crece, ¿y qué sucede? Lleva fruto. Por eso, no solamente habla de que la palabra es expuesta, sino que también es efectiva, transforma vidas. La iglesia puede seguir con la misión y la visión que Dios le ha entregado en su Jerusalén, luego seguir a Judea. Y yo creo que eso es lo que sigue para esta iglesia en unos pocos años. En este momento nuestra Jerusalén es Bogotá, pero debemos pensar en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tú sabes que tenemos un proyecto misionero como iglesia, del cual nosotros somos parte, Metroamérica 020. Pero para esto, imagínate la iglesia, qué bendición es que la palabra del Señor es expuesta. Esta palabra expuesta es efectiva, crece en el creyente y lleva fruto. Pero tremendo también es enaltecida, Y todo esto está sucediendo, ahora piensa en lo que acabamos de estudiar. Sucede porque la congregación hace lo suyo, los diáconos hacen lo suyo y los pastores hacen lo suyo. Pero yo solamente elegía a los diáconos. ¡Qué bendición que participes de esto! Pero yo no soy diácono ni voy a hacerlo probablemente, pero yo estoy sirviendo en ministerio infantil. ¡Qué bendición! Sigue sirviendo, por favor. Y los de alabanza, gracias a Dios. Pero y los que atendemos, los que somos anfitriones, ¡qué bendición! Y los que damos seguimiento a los nuevos, gracias a Dios por ti. Sigue sirviendo. ¡Qué bueno! De hecho, aprovecho para decir que no ser nombrado diácono no es el final del ministerio. Tranquilo. Gózate de aquellos que pueden ser elegidos. Pero, si no me eligen para diácono, entonces yo mejor ya nada. No, qué equivocado. Que la palabra del Señor sea enaltecida porque es efectiva, porque es expuesta. Esto es lo importante que sucede en la iglesia. ¿Y por qué sucede? Porque tú estás invitando gente. Estás haciendo lo que te toca como congregación. Y ahora elegimos diáconos y los diáconos luego harán lo suyo. Y aquí, por supuesto, vamos a tener más adelante a quienes sean elegidos, vamos a guiarles. Voy a guiarles con la Biblia para ver cómo ellos cumplen su rol y va a ser un proceso, por supuesto. No es que son nombrados y listo, ya hacen todo. No, viene un proceso importante. Y el segundo elemento que menciona el verso 7, no solamente que la palabra es enaltecida, sino que también las personas son salvas, porque son expuestas al Evangelio y se convierten. Y me encanta porque toda la referencia que hace nos describe un crecimiento. Y a mí me emociona pensar que nuestra iglesia crezca y que impactemos esta ciudad. Y por eso es tan emocionante pensar que en un par de semanas vamos a estar nombrando diáconos en nuestro 8º aniversario. El fruto puede ser abundante. Incluso los más religiosos podrían convertirse al Señor. Ahí son mencionados los sacerdotes. Esos sacerdotes, según los historiadores, en aquel momento histórico, los que oficiaban en el templo de aquel momento, ahí en Jerusalén, eran unos 8,000 sacerdotes. Ahora, ¿cuántos serían muchos de los sacerdotes? El 10%, no sé si 10% de los 8,000 serían muchos. Y 10% es bastante. Haz la cuenta. Entonces, 20% es muchos. No sé si 20% es muchos. Mira, es interesante porque no menciona el número, no, lo deja abierto. Independientemente de cuál sea, lo relevante acá y lo especial es que los sacerdotes tenían su religión y la tenían abrazada. Ahora piensa en las personas que en este momento no quieren soltar su religión. Pero cuando la palabra es enaltecida,
porque es efectiva, porque es expuesta, porque la iglesia sigue creciendo, porque la práctica ministerial es razonable, porque todos estamos de acuerdo, somos una familia en la fe. Y entonces Dios bendice esta iglesia con mucho crecimiento. Y entonces llega un momento de elegir diáconos. Este es nuestro momento. Y entonces los elegimos conforme a los requisitos bíblicos y la iglesia los propone y nosotros los pastores los elegimos, los sacamos, le pasamos el filtro bíblico, oramos al Señor, el Señor nos guía y nombramos a los diáconos. Y mira, qué emocionante saber que podemos seguir creciendo. Mira, la iglesia no debe tener temor de ajustar su estructura a fin de dar lugar a un ministerio creciente. Qué emocionante pensar que esto verdaderamente puede pasar. Y sabes, qué emocionante también es entender de que puedo impulsar el crecimiento de mi iglesia. Y esto es cuando me considero partícipe de lo que sucede en mi iglesia y de los elementos que acabamos de ver, de que esa realidad deseada como iglesia, yo soy parte de ese deseo. Si queremos tener problemas que sean relacionados al crecimiento, no que sea más fuerte lo que nos une que lo que nos divide, los desacuerdos, eso se arregla, las desatenciones, esas también se arreglan, pero que podamos sentirnos partícipes de esa realidad deseada, de crecer, de ese respaldo que debe ser designado, en este caso los diáconos. Los voy a proponer, voy a ser diligente, los voy a buscar en mi corazón, los voy a buscar en oración y los voy a proponer el siguiente domingo. Y entonces, que más adelante, pronto, podamos disfrutar del resultado, que es duradero, y es grande. Qué tremendo privilegio. Y por eso, mira, hermano, yo te animo, que tú que estás viendo el video, por supuesto algunos no están acá en Bogotá, pero nos siguen, o si eres de otra iglesia, yo no sé que estás viendo esto, participa del ministerio de la iglesia, te concierne. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer afecta el crecimiento de la iglesia, tus actitudes afectan, cuando son positivas apoyan, cuando son negativas entorpecen. Cuando puedes participar, cuando puedes servir, pero tengo que ser diácono. No, pero va a ser importante que la iglesia tenga diáconos y que tú puedas participar. Ahora, si eres miembro de Vida Nueva, por supuesto, yo te invito a que puedas apartar. Yo sé que a veces es difícil por los trabajos, pero voy a aprovechar para decirlo. Si vives afuera de Bogotá, yo creo que deberías uno de dos o los dos. El próximo domingo estar para participar de la elección, de la propuesta de diáconos, más bien. Y el domingo 4 del aniversario, participar del nombramiento, participar observando, por supuesto, porque los pastores somos los que imponemos manos, el nombramiento oficial. Pero esas dos fechas son clave, son importantes, son históricas para nosotros y serán inolvidables, va a ser una fiesta espectacular. Así que verdaderamente yo solamente cierro orando, porque desde ya debemos orar por los diáconos que Dios va a elegir por medio de los pastores, por medio de la propuesta de la congregación, de acuerdo al plan de Dios para cada uno y la provisión de Dios para nuestra iglesia. Así que vamos a cerrar orando y diciendo: Señor, te damos gracias porque eres bueno con tu iglesia y porque tu bondad, Señor, nos permite poder notar, Señor, darnos cuenta de que esa provisión está entre nosotros. Estos creyentes fieles, estos creyentes con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, Señor, y de sabiduría, que están tomando decisiones buenas en la vida a través de tu palabra, Señor. Que nos des el discernimiento a todos, porque nos concierne a todos, para que la congregación pueda proponer a aquellos que tú has designado, Señor, en tu corazón, que vengan a ocupar este grado honroso en el ministerio, Señor, como los diáconos. Que se vuelvan el apoyo al pastor y que el pastor pueda seguir en su rol, Señor, enfocado y dirigiendo a tu iglesia. Que tu gracia sea con nosotros, Señor, a través de todo esto. Queremos impactar nuestro mundo y queremos impactar nuestra Jerusalén, que es Bogotá. En este momento, Señor, ya tú dirás más adelante lo que tú quieres para esta iglesia. Así que ponemos en tus manos este proceso precioso, Señor, valioso, importante,
y te pedimos que bendigas cada etapa, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Espero que hayamos aprendido lo esencial. Espero que quede claro. Y por supuesto puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de Facebook o de Instagram. Si tienes alguna duda al respecto, puedes escribirnos por medio de Messenger. Nosotros estaríamos pendientes de cualquier inquietud. En el culto presencial dedicamos un tiempo para preguntas y respuestas, pero en el transcurso de la semana puedes ventilarlas con tu servidor. Va a ser un gusto poder ayudarte o resolver alguna duda en cuanto al tema que tratamos a través de Hechos capítulo 6 en relación a los diáconos. Así que nos vemos el próximo domingo. Recuérdalo, es importante si puedes apartar todo lo que sea necesario y posible para estar en el culto presencial y presentar tus propuestas, que lo vas a escribir, por supuesto, el próximo domingo en las tarjetas que vamos a entregar. Y el 4, que es nuestro aniversario, también la bendición de poder disfrutar de algo inolvidable, que es como hemos titulado nosotros este aniversario 8. Así que no te lo pierdas, que el Señor te bendiga, te use y le sirvas con todo tu corazón y participemos de cada privilegio que el Señor nos va poniendo en el camino. Un abrazo a cada uno. Hasta luego.